Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de manipulación de datos de tiempo. Entonces, para eso, en el segundo seminario, entonces el objetivo es como adquirir habilidades en la manipulación de datos de tiempo. Entonces, adquirir habilidades en la manipulación de datos de tiempo. Entonces, para ello pues es una lectura Wes McKinley en la que nos dice que los datos de series temporales son una forma importante de datos estructurados en muchos campos diferentes, como las finanzas, la economía, la ecología, la neurociencia y la física. Todo lo que se observa o se mide en muchos puntos de tiempo forma una serie temporal, y muchas series de tiempo son de frecuencia fija, como los datos de Antioquia Mira su cielo, lo que quiere decir que los puntos de datos ocurren a intervalos regulares de acuerdo con alguna regla, como cada 15 segundos, cada 5 minutos, una vez al mes o cada minuto, como en los datos de Antioquia Mira su cielo, que es el que queremos en primera instancia aprender a manipular con naturalidad, a obtener y a manipular con naturalidad. Aquí hacemos el cambio de línea, la separación de líneas en el cuaderno. Las series de tiempo también pueden ser irregulares, sin una unidad de tiempo física o compensación entre unidades, y la forma en que marca y hace referencia a los datos de series temporales depende de la ampliación, y es posible que tenga una de las siguientes, y es que esos referencias, esos datos temporales sean marcas de tiempo o instantes específicos de tiempo, como los de Antioquia Mira su cielo, de periodos fijos, efectivamente como los de Antioquia Mira su cielo, como el mes de enero de 2007 o el año completo de 2010. Intervalos de tiempo indicados por una marca de tiempo de inicio y finalización, y los periodos se pueden considerar como casos especiales de intervalos. Experimento o tiempo transcurrido. Cada marca tiene cada marca de tiempo es una medida de tiempo relativa o una hora de inicio particular. Por ejemplo, el diámetro de una galleta horneada cada segundo desde que se colocó en el horno. En este capítulo, Wes McKinley se ocupa principalmente de las series de tiempo en las tres primeras categorías, es decir, las de marcas de tiempo en instantes específicos, y aunque muchas de las técnicas se pueden aplicar a series de tiempo experimentales, en realidad la que más nos interesa a nosotros es en periodos fijos. O a intervalos de tiempo indicados por una marca de tiempo de inicio y finalización. Nosotros le vamos a pedir esos datos indicándole también inicio y finalización, para pedir los datos de Caucasia en un intervalo de tiempo dado. Y el tipo de serie de tiempo más simple y más utilizado es el indexado por el sello de tiempo. Pandas también admite índices basados en time deltas, que pueden ser una forma útil de representar el tiempo transcurrido o el experimento. No exploramos los índices time delta en este libro, pero puede obtener más información en la documentación en Pandas. Entonces aquí no se van a abrir mucho sobre los time deltas, pero al menos él nos va a mostrar un ejemplo de ellos, de en qué consisten, y al menos cómo empezar a manejarlos. Entonces Pandas también admite entonces índices basados en time deltas, que pueden ser una forma útil de representar el tiempo transcurrido en el experimento. Pandas también proporciona herramientas integradas de series temporales y algoritmos de datos. Puede trabajar de manera eficiente con series temporales muy grandes y dividir, agregar y volver a muestrar fácilmente series temporales de frecuencias fijas e irregulares. Además, algunas de estas herramientas son especialmente útiles para aplicaciones financieras y económicas, pero también podría usarlas para analizar datos de registro del servidor. Bueno, entonces puede trabajar de manera eficiente con series temporales muy grandes, y dividir y agregar. Bueno, entonces Pandas pues permite entonces trabajar con series temporales muy grandes,
y veamos algo sobre herramientas y tipos de datos de fecha y hora. Entonces vamos a ver que la biblioteca estándar de Python incluye tipos de datos para datos de fecha y hora, así como funciones relacionadas con el calendario. Aquí los módulos DateTime, Time y Calendar son los principales lugares para comenzar, y el tipo de DateTime.DateTime o simplemente DateTime es muy utilizado. Esto es un tipo de dato. Entonces el punto DateTime, el tipo de dato DateTime.DateTime es uno de los primeros tipos de datos que vamos a ver ahora. Entonces para iniciar leemos la sentencia, utilizamos la sentencia from DateTime import DateTime y lo corremos. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿con cuál virtual environment? Con el seleccionado ya previamente, ya nos da chulo de que sí. Entonces from DateTime import DateTime. Luego le pedimos la fecha actual con el método now, DateTime.now, entonces nos da la fecha actual y se la podemos pedir que nos la imprima simplemente escribiendo fecha actual, y mire que nos muestra 2023 agosto 16 a las 15:41 con 27 segundos. Y podemos tomar de esa fecha actual pues a través de los atributos year, pues la fecha, pues el año de fecha actual, pues punto month, aquí tenemos month para el mes, y a esa fecha actual punto day para el día, y punto hour para la hora. Entonces fecha actual punto hour para la hora, y min para los segundos. Entonces de fecha actual punto min para los segundos, y de fecha actual punto second para los segundos. Y miremos que cuando corremos nos entrega esa tupla con el año, el mes, el día, la hora, y bueno, pues con la otra es que nos da 1100 y el 27 con los segundos. Después de habernos dado la hora, y aquí en DateTime pues miremos a ver a quién se nos como que es los minutos. Entonces cuando le dimos min nos los dio con esos minutos, nos los dio de esta manera, minute. Vamos a ponerle minute, a ver si de pronto de esa manera nos los da en un entero. Sí. Entonces el atributo minute, y nos da que 41 minutos y 27 segundos. Pues miren como que los atributos adecuados. Entonces aquí los teníamos anotados. Aquí lo ponemos como que esos atributos lo vamos a poner en la línea Markdown, y entonces que esos atributos se llaman year, month, day, hour, minute, entonces minute y second. Entonces aquí lo ponemos y second para acceder entonces a las partes de un dato de tiempo, aquí tenemos y second. Entonces aquí, y para poder que nos puedan seguir en este control y puedas experimentar con todo esto, entonces vamos a ver si de este seminario 2 actualizamos su nombre. Entonces es la URL tendría que ser de seminario 2, pero que se llama manipulación de datos de tiempo. Entonces control S, aquí le decimos actualice, que es seminario 2 sobre manipulación de datos de tiempo, y le damos commit y sincronizamos para que actualice en GitHub, permitiendo pues que entre a la cuenta en GitHub
y así podamos ir al correo institucional para obtener la URL ya de este repositorio, de este cuaderno, de este seminario, actualizada vinculada ya a Google Colab. Entonces vamos a Colab Notebook, abrimos uno de los cuadernos, bueno, en realidad nos vamos a Mi Drive y abrimos este cuaderno y le decimos que abra un cuaderno asociado a GitHub. Entonces le dices en archivo, abrir cuaderno, te vas a GitHub y nos vamos a en este caso es investigación dengue, que esa es la razón por la que queremos aprender series de tiempo, máquinas de soporte vectorial y random forest, que es por la investigación de dengue, para generar un sistema de alertas tempranas para Caucasia en cuanto a esta enfermedad. Y en el seminario 2 tomamos este cuaderno, lo abrimos y tomamos entonces la dirección para que todos los asistentes puedan manipular esos datos, tener una copia de este cuaderno y manipularlo para poder que adquiramos estas habilidades practicando cada uno. Control V, y ya con eso todas las personas que asistan al seminario o les interese pueden sacar una copia de él, del seminario de manipulación de datos de tiempo. Y ahora ya después de eso volvemos otra vez aquí a la parte en la que empezamos. Wes McKinley nos presentaba que hay un tipo de datos asociado a Python llamado DateTime, un tipo de objeto llamado DateTime, así como la librería DateTime y el módulo DateTime, y que con Now, el método Now, nos permitía obtener la fecha actual como un dato tipo DateTime, y que los atributos year, month, day, hour, minute y second nos permiten descomponer ese dato de fecha en sus partes. Y ahora vamos a, bueno, aquí ya podemos borrar esta línea. Bueno, aquí está también, esta también. Aquí tenemos un video de apoyo. Ahora ya eso de descomponer la fecha en los datos, bueno, vamos a ver cómo hacerlo para los datos de Antioquia Mira su Cielo. Bueno, también después de eso pues vamos a seguir con Wes McKinley en esta parte en la que nos presenta aquí detalle, almacena la fecha, string, sí, aquí hasta aquí, bueno, pues aquí fecha, sí, y aquí ya es donde seguimos con Wes McKinley. Entonces sigamos con Wes McKinley. Entonces aquí le ponemos sigamos con Wes, el creador de pandas, Wes McKinley. Wes McKinley, que le ponemos M mayúscula, y entonces nos dice que con el método strp time usted le da una fecha y le dice este formato, esta cadena, indicándole que esa fecha tiene año, mes y día, para que una cadena la reconozca como un objeto de time. Entonces la función lleva una cadena a convertirla en un objeto de tiempo para Python. Entonces miren que yo, por ejemplo, voy a decirle a través de una cadena, voy a ponerle pues fecha de hoy, y le digo la fecha de hoy a través de una cadena de caracteres. La fecha de hoy 2023 mes 8 día, pues el día 16. Y entonces con eso ya creé la fecha como una cadena de caracteres. Recordemos que efectivamente lo hemos hecho poniéndole pues la función type a esa fecha de hoy que acabo de crear, fecha de hoy, y miren que me lo da como tipo str, y luego le digo
de time.strp time, a esa fecha de hoy, con ese formato year-m-d para decirle el formato que tiene, y efectivamente él me reconoce, entonces ya lo convierte en un objeto de time, y miremos que efectivamente lo convirtió, porque a ese dato entonces lo podemos guardar. Entonces fecha como de time, bueno, pues entonces aquí lo corremos y aquí le decimos dame el tipo type de ese fecha como de time, objeto de time, y miren que nos dice que efectivamente se volvió un dato de tiempo. Entonces, que uno cuando tiene una cadena y le dice el formato a él a través de esta función strp-time, te puede convertir con el módulo de time una cadena de caracteres en un dato de tiempo, una cadena de caracteres en un objeto de tiempo para Python, Entonces así de time almacena toda la fecha como la hora, hasta el microsegundo, y time delta representa la diferencia temporal entre los objetos de fecha. Entonces aquí vamos a seguir ya después con time delta, que es lo que hace time delta, y es time delta que almacena la diferencia temporal entre dos objetos de fecha y hora. Entonces ahora sí, almacenamiento de diferencias temporales. Entonces aquí almacenamiento de diferencias temporales, aquí almacenamiento de diferencias temporales, control S, y con eso seguiremos en el siguiente video de este seminario. Muchas gracias. Aquí lo vamos a actualizar en el GitHub. Entonces aquí hemos llegado a almacenamiento de diferencias temporales. Aquí ya tenemos entonces actualizado, ya nos lleva actualizado ya para todos, y vamos a pasar a conectar ya la energía para y bueno, cerramos acá ya la grabación ya